Mira, realmente estamos felices hoy porque esta es la tercera edición de un diplomado que sacamos anualmente y en esta edición pues tenemos el gusto de lanzarlo en alianza con Minerco, APROCOF, que es la Asociación de Profesionales también en Conducción de Fluidos, INDEAM pues como operador autorizado de la NFPA y el Colegio de Ingenieros de Bolivia. Para mí es un inmenso honor hoy darle la bienvenida a Fabián Calcano, quien hoy nos acompaña, a Héctor Miller también, pioneros en la implementación de la metodología BIM a nivel mundial y además son fundadores de Minerco. Grandes profesionales a quien aprecio muchísimo, con una gran trayectoria que sin duda hoy nos dejarán pensando en más de un tema. Los invito, como decía Fabián al principio, a que podamos encender las cámaras. Esto nos dará pues mucha más cercanía y estaremos muy dispuestos a atenderlos durante esta hora que durará esta clase. Voy a darle paso a Fabián. Nuevamente, antes de finalizar, gracias a todos por estar aquí y esperamos que disfruten muchísimo esta clase de hoy. Adelante, Fabián. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada quería empezar eh, compartiendo un poquito de intimidad y de cámara. Voy a mostrarles una herramienta linda. Voy a cargar un proyecto. Tengo acá un proyecto en mi telefonito. Lo primero que voy a hacer es voy a sacarle la arquitectura del piso de la planta baja. Fíjense esto, ¿no? Yo se lo saco, ¿ven? Y ahora tengo la planta baja que ya no tiene arquitectura, por eso está más transparente. Pero ahora le quiero sacar también la de la planta alta. Los que saben ya de esto empiezan a darse cuenta que esto está hecho de una forma muy especial, porque si no, no sería tan fácil sacarle la planta baja y la planta alta. Ahora quiero mostrarles un poco de mi escritorio. Acá estoy yo. Inclusive, miren, acá hay una lámpara media rara que tengo. A ver, miren, ven, ahí está la lámpara, pero miren, la apago. No, no es nada, ¿no? Una cosa rara que tengo, pero bueno. Y cuando yo estoy pasando con el teléfono por acá, se da cuenta que hay una malla arriba del escritorio, ¿eh? O arriba de la computadora. Toco ahí y voy a poner un proyecto, este proyecto arriba de mi teclado de la computadora. Em, Esto se llama realidad aumentada. Lo puedo poner a escala uno en uno si quisiera, me puedo empezar a pasear por adentro. Miren, acá está mi mano por atrás del proyecto, ¿no? Em, Entre otras cosas, a ver, son formas de visualización em, que está bueno aprender a utilizarlas y hacerla. Lo interesante es empezar a tener fluidez como para poder agarrar un proyecto nuestro, ponerlo sobre una mesa y empezar a charlar con distintos asesores. Eh, bueno, esto es una parte de las cosas que queremos mostrar. El, el diplomado este es su tercera edición. No aparece la parte eléctrica, pero sí está metida. No vamos a poner especial eh, énfasis, pero vamos a hablar también en el diplomado de la parte eléctrica. Em, Quisiera, a ese código QR que va a aparecer varias veces, si ustedes lo iluminan con el teléfono, se van a meter adentro de un grupo de WhatsApp. Después, cuando quieren, pueden salir. Pero es importante porque mucha de la información que nosotros les vamos a poner, les vamos a dar acá, ustedes la van a poder ver ya manejada por ustedes mismos con archivos, documentos, links de distintas cosas que me parece que les va a servir mucho. Así que cada vez que lo vean, va a aparecer como 5 o 6 veces a lo largo de la charla y lo vamos a poder ver. Em, este diplomado tiene características bastante diferenciales. Es un diplomado 100% online. Por eso estamos de tantos lugares de Latinoamérica, pero de los cuales 85% es asincrónico y 15% es sincrónico. Este 85% van a poder entrar en cualquier momento en una plataforma educativa, que no es entrar a ver videitos solamente, porque tiene una estructura muy organizada con una metodología de aprendizaje pensada. No es un
no es un curso presencial metido por un caño, sino que está ordenado en capítulos y subcapítulos y videos que uno va viendo y para pasar al próximo tiene que haber visto y trabajado con el anterior. Cuando llega al final del capítulo seguramente les van a tomar una especie de multiple choice que les va a habilitar el próximo capítulo y cuando quieren hacer una pregunta a las 3 de la mañana, van a poder hacerla también de forma gráfica, van a poder grabar la pregunta y decir, Héctor, mirá, este caño no puedo ponerlo por tal motivo y ese videíto va a quedar grabado en el cielo y un par de días después se los van a contestar y van a poder ver no solamente la pregunta y la respuesta de ustedes, sino la pregunta y la respuesta de todos sus compañeros y de todos los que pasaron por ahí alguna vez en la vida, porque estamos adentro de una comunidad educativa, todos bajo protocolo, ya vamos a ver qué es eso, de Latinoamérica, de toda Latinoamérica y España, con, no sé, en general hay entre 2.000 y 3.000 personas ahí dando vuelta, que además de vernos entre nosotros, vamos a poder ver a otras personas que están haciendo algunas de estas formaciones. Dura 6 meses. Más o menos van a requerir como promedio entre 1 y 1 hora y media diaria, digamos, pero no hace falta que sea todos los días ni a una misma hora porque lo van a poder manejar ustedes, salvo en las masterclass que vamos a dar, que sí nos vamos a juntar en algún horario que no le quede incómodo a tanta gente. Después lo vamos a ir definiendo. Pero van a tener acceso a esta plataforma no durante 6 meses, sino durante un año. O sea que ustedes, terminado estos 6 meses, una vez que empezamos, les van a quedar 6 meses más para poder hacer otras formaciones que también están adentro de la plataforma y que son totalmente consistentes y coherentes con lo que estamos haciendo. Este diplomado requiere de que ustedes sepan un poquito de BIM, como tener un nivel básico o intermedio de Revit arquitectura, por decir algo, que si no lo tienen, tampoco se preocupen, porque adentro de la plataforma también está para que lo puedan hacer y lo van a poder hacer en forma simultánea a esta formación o ni bien se inscriban y se inscriben unos días antes, ya pueden empezar con su formación antes que haya antes que haya empezado el diplomado, pueden empezar a tomar esas clasecitas como para ir poniéndose al tanto. Terminado el diplomado, ahí es donde pueden seguir con las otras cosas que vamos a ir viendo. En total van a ser como unas 220 horas, más o menos de dedicación que ustedes van a tener que tomar. Las clases, las masterclass presenciales, van a tener temáticas eh, que interesantes, pero que tienen que ver con el BIM y no tanto con las instalaciones. Por ejemplo, cómo es la implementación BIM y una cosa que se llama Project Design eh, en una empresa o en un estudio de arquitectura y cómo hacer para relacionarse con otras empresas o con comitentes o con estados que nos piden cosas en BIM. Eh, Temas de comunicación trazable y herramientas que nos van a permitir verse a nosotros y a gente que esté técnica o no técnica, que sepa Revit o que sepa BIM o no sepa BIM, pero que todos puedan colaborar dentro de un proyecto y en su coordinación, inclusive. Temas de inteligencia artificial y realidad aumentada, esto que yo les mostraba recién con el telefonito, temas de captura de realidad y nubes de puntos, dado por José Damas, que es un mexicano que sabe muchísimo de este tema, y otras clases que todavía no tenemos definidas, pero que vamos a ir a medida que va avanzando el curso, los vamos a ir poniendo, porque en realidad no es que no tenemos definidas, sino que todavía no nos confirmaron. Así que bueno, más o menos eso es desde este punto de vista. Ahora, em, ¿cómo se empieza por esto? En general deben haber escuchado ustedes que hay tres cosas: BIM Modeler, BIM Coordinator y BIM Managers dentro de este mundo BIM. Y uno tiende a pensar, en general,
todo lo que escuchamos del tema BIM es bastante contraintuitivo. Eh, Solemos equivocarnos muchísimo, ya vamos a ver, pero una de las cosas contraintuitivas es que uno tiende a decir, bueno, tenemos que empezar por BIM Modeler, después BIM Coordinator y después BIM Manager, y esto no es así. Vamos a empezar por BIM Coordinator. Y esto tiene que ver con cómo nos enseñaban inglés en los años 80. En los años 80, a la gente como yo nos decían, bueno, aprendete este diccionario y después aprende este libro de gramática, y cuando sepas eso, vení y empezamos a hablar. Y por eso nadie hablaba. La gente de nuestra generación, hay muy pocos que hablan inglés o hablan bien inglés. Después se dieron cuenta que no se aprendía, así que había que aprender un poco de palabras, un poco de gramática y empezar a hablar hoy mismo de em, el aeropuerto, por ejemplo. Después un poco más de palabras, un poco más de gramática y hablábamos del hotel. Y después un poco más de palabras, un poco más de gramática y hablábamos del eh, restaurante. Y eso se llamaba Natural Approach, y la gente empezó a aprender muchísimo de eso, como aprendían los chicos, y el equivalente en BIM de esto es empezar por BIM Coordinator, que te va a enseñar el primer día las 5 o 6 cosas que necesitamos básicas: losa, viga, base, columna, como para poder darle un entorno después a las instalaciones que tenemos, puerta, ventana y cota, y con eso nos vamos a poner bajo protocolo, se llama el primer día, bajo procesos el primer día. Y a partir de ahí vamos a empezar a ir incorporando distintas cosas dentro de este proceso para que cada vez se haga más estandarizado. La idea es que podamos generar empresas y profesionales que tengan una personalidad BIM lo suficientemente asentada como para que su rendimiento no depende de quién se lo pida o cómo se lo pidan, no dependa de sus empleados y no dependa de sus clientes, digamos, ¿no? Sino que, bueno, si se va alguien, bueno, mucho gusto, está todo bien, pero podemos generar otra persona que haga lo mismo que hacía este señor y no empezar a depender de las personas. ¿Qué es esto del protocolo que yo les estaba hablando? El BIM no se aprende como herramientas. En general nos enseñan cosas el primer día que impiden esto de que el BIM sirve para diseño, para construcción y para mantenimiento, pero el primer día cuando van a ver y estudiar, no sé, Revit, por decir algo, en prácticamente cualquier lado, lo primero que te enseñan es a poner un muro multicapas, que es un muro que tiene tantas capas a la derecha y tantas capas a la izquierda, y con eso empezamos a modelar nuestro proyecto, y eso es nuestro pecado original. Le estamos en ese momento generando un problema genético tal al modelo que hace que nunca más podamos hacer un seguimiento de obra, porque no le vamos a poder dar un avance al muro distinto de los recubrimientos. Y esto no es un problema que solamente pasa por el muro. Lo que pasa es que a la persona que te enseñó eso obviamente no le importó esto de cómo es del tema del seguimiento de obra, no tiene el concepto del BIM aguas abajo, que es lo primero que quiero, con lo que empecemos hoy, un BIM que nace allá en la vertiente y distintas personas tomando agua de ese río, van modificándola y la vuelven a tirar al río. Por ejemplo, alguien hace un cálculo de estructura y lo tira, alguien le pone una instalación sanitaria y lo tira al río, alguien le da un poco más de detalle y lo tira al río, alguien pone una instalación eléctrica y lo tira al río, alguien le da un avance y lo tira al río, alguien le da un seguimiento y operación y lo tira al río, pero si alguien en todo este camino le tira cianuro, de ahí para abajo no hay más peces. Sin embargo, em, cuando nos están enseñando hoy fuera de protocolo y el primer día nos enseñan a poner un muro multicapas, lo que está pasando es que tenemos un río que el primer día y en la vertiente le tiran cianuro, y tenemos un río que no tiene ni un solo pez a lo largo de todo el río. Y esto atenta contra la interoperabilidad de herramientas, atenta contra el... Es como que en este río aguas abajo hay una tribu que yo estoy tirando algo y se está muriendo, y que no puede ser, digamos. Empiezan a... no solo lo decimos nosotros, sino que lo empieza a decir el mundo a esto.
Este documento se llama BIM Salary Report, es un documento que hace una empresa que se llama BIM Corner y busca por todo el mundo qué es lo que están pidiendo hoy de BIM y cuánto le pagan. Y si se fijan, no sé, en el primero de esto se lo vamos a mandar esto se lo vamos a mandar por WhatsApp a todos estos documentos, ¿no? Y fíjense, en Emiratos Árabes, miren lo que están pidiendo. Están pidiendo CAD Drafter, BIM Modeler, BIM Coordinator y BIM Manager. No están pidiendo Revit avanzado, no están pidiendo Navisworks, no están pidiendo Dynamo. Están pidiendo perfiles vinculados a procesos y no a herramientas. De alguna manera lo que están diciendo es no quiero ni ver a alguien que ponga un muro multicapas. No quiero ver a nadie que esté intoxicando el río. Tanto les gustan los procesos a esta gente de Emiratos, que mira este número, 100.000, este número 100.000, perdón, este número 100.000 que está acá, arriba hay un 160.000, que es un BIM Coordinator. Fíjense, de BIM Modeler a BIM Coordinator hay un 60% de diferencia en dinero en Emiratos Árabes. ¿Y qué sabe más este señor que el de 100? Solamente sabe más procesos, no sabe más Revit. Por acá vamos a empezar, nosotros vamos a empezar por este BIM Coordinator. Después a lo mejor vamos a bajar y después vamos a subir y vamos a poder llegar a BIM Manager después que termine el curso. Pero miren este BIM Manager, sabe 200, cobra 250, como 2 veces y media más que el BIM Modeler. ¿Qué sabe más ese señor? De hecho, sabe muy poquito Revit ese señor, ¿eh? Pero gana mucha plata. Este de acá, el de 170, es un tipo, es como el de 100, pero que tiene más experiencia. Para pasar del 100 al 170 necesitamos como 6 años. Pero para pasar del 100 al 160, necesitamos solamente 3 meses. ¿Por qué alguien esperaría 6 años para cobrar lo que puede cobrar dentro de 3 meses? Sería un error bastante grande, pero es un error también bastante común. Aparecen acá unas páginas de internet que son las páginas de donde sacaron la información para hacer esta tabla. Y cuando nosotros terminemos este curso, vamos a poder entrar ahí, a cualquiera de esos, y vamos a poder, ahí están las empresas que publican sus necesidades BIM en Emiratos para que alguien las satisfaga. Es como si fuera una especie de zona jobs. Entonces yo podría entrar ahí y decir, bueno, yo te puedo dar desde acá, desde Oruro, un servicio para Emiratos Árabes. ¿Y por qué me lo podrías dar? Y porque yo soy un BIM Coordinator, le vas a contestar vos. ¿Y cómo sé que sos BIM Coordinator? Y porque tengo una certificación de Autodesk Estados Unidos que dice que soy BIM Coordinator junto con Miller Co, que entre los dos son los locos de los procesos. Bueno, listo, con eso es suficiente. Y esto que pasa en Emiratos Árabes, que está muy bien, pasa también en muchos otros países, en el documento que yo les voy a mandar. Por eso les digo que tomen el QR cuando aparece y súmense al grupo de WhatsApp. En el documento que yo les voy a mandar van a ver 20 y pico de países, como Austria, por ejemplo, ven que pasa lo mismo, y en Australia pasa lo mismo, y en cada uno de los países pasa lo mismo, con sus páginas de internet, donde orgullosamente vamos a poder meternos dentro de unos meses solamente y empezar a ofrecer esto para todo el mundo, pasando de un BIM de cabotaje y un BIM amarrete que no quiere dar cosas a un BIM internacional que es mucho mejor. Trabajar bajo protocolo no solamente facilita el tema en el río para los otros que están abajo, sino que lo facilita para uno. Ustedes seguramente si empezaron a trabajar en Revit, en algo les han enseñado seguramente a hacer un documento, a hacer un proyecto y después de ahí extraer documentos y los pongo en una lámina y lo extraigo y lo pongo. Entonces después cuando termino y hago otro proyecto, vuelvo a generar un proyecto nuevo y vuelvo a sacar las láminas. Pero si yo estoy bajo el protocolo, eh, va a ser distinto mi trabajo. Voy a poder hacer un documento y de acá extraer las láminas y ponerlas en esta carpeta, por ejemplo, y ahora saco este proyecto, hago otro proyecto y las mismas láminas del proyecto anterior las voy a poder apuntar al nuevo. ¿Cómo? No voy a hacer nunca más una documentación de obra, no, nunca más voy a hacer una documentación de obra, nunca más voy a hacer un cómputo, porque los cómputos ya es para el proyecto nuevo y que todavía no llegó, van a estar hechas las láminas desde el proyecto anterior, aunque el proyecto nuevo no exista aún. ¿Cómo es eso? Bueno, esta lámina, por ejemplo, nunca se hizo. Esta lámina fue hecha para otro proyecto y de repente
la iluminamos al nuevo proyecto y apareció, y este también, y este también, y este también. Y a ver, el que empiece a decir que, o el que creía que Revit no tenía nivel de representación suficiente como en el CAD, bueno, ya está viendo que esto no es así. Obviamente, no es solamente para la parte de instalaciones, sino para la parte de estructuras y arquitectura también. Pero el proyecto, pero el aprendizaje no puede ser un aprendizaje subjetivo, el aprendizaje debe ser un aprendizaje objetivo, y para eso les vamos a dar para que hagan antes de empezar, se los vamos a pasar en el WhatsApp que yo les decía, les vamos a pasar algo para que hagan un autodiagnóstico, que es un proyectito, es una página donde vamos a poder ver cómo es nuestro conocimiento de hoy, pero no solamente lo vamos a poder hacer una vez, sino que lo vamos a poder hacer tantas veces como querramos, porque la idea es que antes de empezar el curso lo hacemos y va a dar un resultado. Después, es como, esto es como un diagrama de araña, te diría, ¿no? Son distintos ejes que si yo sé poquito, me va a dar un grafiquito muy chiquitito y si sé mucho, me va a dar un gráfico muy grande. Entonces vamos a poder ir viendo a medida que vamos avanzando por la formación, cómo vamos a ir creciendo en este gráfico. Miremoslo. A ver, acá lo tenemos. Esta es la página que yo después les voy a mandar y voy a hacer yo el test, gratuito. Le tengo que poner un mail y una vez que entro, la primero que dice quiere ver los resultados anteriores o quiero crear un test nuevo. Tiene 17 preguntas que tienen 3 respuestas cada una. La cantidad de veces... Javi, te muteaste. No, alguien me muteó. Em, 3, en la cantidad de preguntas es 3 elevado a a la 17, porque son 3 respuestas por cada pregunta de las 17, que da 190 millones de respuestas posibles, de combinaciones, de las cuales una está bien y todos los demás tienen cosas para mejorar. La primera pregunta que les dice es, che, ¿sabes algo de BIM o no? Le voy a decir que sí, porque si no, le contesto que no. Ahí termina toda la historia y voy a contestar aleatoriamente mis 17 preguntas para que veamos un poquito los resultados y qué es lo esperable después de esto. Nunca, a veces, siempre, ¿no? Es así. Entonces, de alguna manera yo le estoy diciendo cómo estoy haciendo mi modelo BIM, según estos criterios. Y cada una de estas respuestas está influyendo en 8 ejes diferentes, que acá vemos los 8 ejes diferentes, y lo que vamos a estar viendo es cómo se comporta según este estudio, cómo se comporta mi modelo BIM frente a distintos requerimientos, cómo se comporta respecto de los cómputos, cómo se comporta respecto del hardware, cómo se comporta respecto de los cambios. Acá hice, este es el de hoy, ¿no? Esa es la nota que yo me saqué. Primero, no se frustren porque les va a dar muy mal. De hecho, les va a dar mejor si lo hacen aleatorio que si lo hacen a propósito y en serio. Casi les diría, sepan lo que sepan de Revit si es que nunca trabajaron bajo protocolo. Y van a empezar a ver cómo esto empieza a crecer. ¿Cómo puede ser que algo aleatorio salga mejor que... Bueno, a mí me había pasado una vez, me hicieron 5 preguntas, me dieron 5 pares de países y yo tenía que definir cuál de esos países tenía mayor mortalidad infantil. La primera de las preguntas que me hicieron, la primera de las parejitas de los países me dijeron Turquía, Sri Lanka. Y yo puse Sri Lanka. Me parecía que tenía mayor mortalidad infantil. Sin embargo, era Turquía. Y cuando me dieron la segunda parejita, también le erré, y la tercera también le erré, y le erré a todas. Era, sin embargo, si yo hubiera tirado, o un mono hubiera tirado una moneda al azar, se hubiera sacado 2,5, no cero, como yo. ¿Qué era lo que hacía que gente educada, después se lo hicieron a gente, PhD noruegos, que la gente más educada del mundo se saque menos nota que un mono tirando aleatoriamente una moneda?
qué era lo que hacía eso. Y esto se volvió a cumplir acá, digamos, ¿no? Porque ya tenemos miles de respuestas de gente como ustedes, ¿no? Lo que hacía eran los prejuicios. O sea, mi prejuicio sobre Sri Lanka y Turquía hizo que yo vote a Sri Lanka y no a Turquía y que ni siquiera sea aleatorio. Tengo la balanza inclinada y esto nos pasa todo el tiempo y esto es muy importante que empecemos a notarlo, pero de una forma objetiva. Entonces, hagan el autodiagnóstico, tomen el curso o no tomen o hagan el diplomado o no lo hagan, pero y después vayan haciéndolo en distintas etapas adentro del curso para ir viendo cómo van mejorando. Toda esta información no solamente sirve para, un segundito, ahí está, toda esta información, em, esto que estamos viendo no solamente sirve para la etapa de diseño, sino que también sirve para la etapa de seguimiento. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es una lámina que nunca se hizo tampoco. Era la lámina que se había hecho para el proyecto anterior, que se apuntó al proyecto nuevo, y la misma lámina, ni siquiera es otra, es la misma, unos meses después, cuando el proyecto tiene un avance, empezábamos a ver esto, y el proyecto otro avance, empezamos esto, ¿no? Lo paso para adelante y para atrás para ver y apreciar de lo que estábamos hablando. Esto que dura 6 meses, que tiene esta característica, ¿cuánto cuesta este diplomado? Este diplomado, después también les vamos a mandar, sale $1.600. Hay distintos descuentos para distintos grupos étnicos que son descuentos muy fuertes. Hay descuentos, por ejemplo, para alumnos universitarios hay un 40% de descuento. Para profesores universitarios, a ver, los alumnos tienen que ser alumnos que estén cursando en este momento y que puedan tener un certificado de alumno regular. Nadie les va a pedir nada en el momento que lo paguen. Van a decir, van a declarar si yo soy alumno, listo, y lo pagás. Ahora, 2 meses después o unos días después te van a pedir el certificado y si no, tenés que pagar la diferencia. Profesores universitarios, también de carreras como ingeniería o arquitectura, si tienen dudas, después nos preguntan o a cualquiera de las personas. Acá, ven, de acuerdo a los países, yo les diría, diríjanse, después cuando les mandemos el folleto, diríjanse a su gente. Entonces tenemos 40% a profesores universitarios, 40% también de descuento a mayores de 65 años y 40% a exalumnos del diplomado de diseño que hicieron con Indian. O sea, antes de este diplomado que se basa en la parte de BIM para instalaciones sanitarias, hubo uno de diseño. O sea, nosotros no vamos a enseñar nada de diseño. Vamos a enseñar solamente la parte de documentación, seguimiento y todas estas cosas que estamos hablando. Así que bueno, más o menos esto es lo que yo tenía para contarles a ustedes y le quiero dejar un poquito para una cosa más directa. Héctor Miller, uno de los responsables de Miller Co. Así que, Héctor, te dejo que compartas vos. Gracias, Fa. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a pasar rapidito porque quiero ver de algún tema más conceptual que otra cosa. Obviamente esta no es una clase de práctica. Avísame si se ve en mi pantalla, Fa. Sí. Quiero empezar por acá porque esto es un buen ejemplo. Yo estoy mirando un poco de costado porque yo tengo 3 monitores y acá de este lado tengo la pantalla compartida de Zoom. Siempre mostramos un poquito esto como para hablar un poquito más allá de los meros dibujitos y cañitos y cosas que aparecen ahí. Esto es un aeropuerto, es uno de los muchos aeropuertos que hicimos para un cliente de Argentina que maneja aeropuertos. Y este es un aeropuerto particular que está en una zona sísmica, por lo tanto todo lo que sea particularmente la parte de fundaciones, como aparece acá, es bastante pesado porque obviamente tiene que estar proyectado y calculado de una forma particular para que admita todos los movimientos telúricos. Pero nada, uno de los tantos modelitos que uno puede explicar diciendo que es BIM y te muestran
para mí mal, pero cada vez modelitos más complejos, ¿no? Como si tener mucha densidad de cañito, de bombitas, de pared, de muro, puerta, ventana, cositas, es por sí solo la densidad de eso y los metros cuadrados y la complejización sostuviera un concepto, ¿no? Cosa que no es así. Y yo lo quiero cambiar rápidamente, porque quizás alguna de estas cosas vemos. Ese modelito se hizo con esto. Estamos en plena implementación y obviamente este modelito se hizo con esta documentación de CAD. A ver, que si trabajan más o menos de esta forma que yo, pero la verdad es que así como Fabián hacía ese test, si nosotros hacemos una campana de Gauss, el enorme porcentaje de gente trabaja de esta manera y este un poco es el inception que tuvo o que tienen generalmente los modelos, ¿no? También pues, vamos a hablar en algún momento, es como si CAD no fuera parte del BIM, ¿no? Pero esto es más o menos lo que ocurría y naturalizamos esto. Estamos hablando no de una transición de herramientas, estamos hablando de transición de conceptos. Y veo que acá hay gente también más grande y si le pregunto a cada uno de estos cómo le fue con el cambio del tablero al CAD, seguramente fue penoso, no fue nada fácil, a todo el mundo le costó. Había un cambio fenomenal que era un cambio de una cuestión analógica a algo digital, ni sabíamos cómo se manejaban las computadoras y tuvimos que aprender a manejar la computadora encima de los programas, etcétera, ¿no? ¿Y por qué eso trabajaba así? Justamente por una desviación del concepto, ¿no? Cuando esto no es la realidad. Sin embargo, cuando miramos estos modelos, los miramos de esta forma así naturalmente, ¿no? Y todos los modelos que vamos a ver acá están hechos de esta forma. Ahora, si yo lo copio taxativamente a un escenario y al otro, y esto habla, este sería ese escenario del CAD, ¿no? Exactamente este, donde la planta baja o las fundaciones están acá, la planta alta, la planta de acceso está acá, la otra planta alta está acá y la planta de cubiertas está acá. A ver, miremos, ¿no? Lo vamos a transcribir literalmente. ¿Y por qué sería una cuestión conceptual si yo le saco, separo la paja del trigo y me quedo únicamente con la cuestión pura y dura de la médula de esto? ¿Por qué admitimos esto mientras que en el otro proceso no lo admitimos? Ahora somos, porque acá, por lo que estaba viendo en los chats, hay mucha gente que maneja. Y seguramente maneja bien la herramienta y está bien, pero acá queremos darle una vuelta de tuerca a esto y pararnos en otro lado, ¿no? Sin embargo, esto que estaba acá, esta es la naturalización conceptualmente correcta de esto porque una cosa está encima de la otra. Ahora, esto tiene que haber una estrategia detrás de esto, tiene que haber una forma que a mí me permita además contar esto de una forma clara. Por ejemplo, que acá hay todo ese mismo proyecto de coordinación y estamos hablando de esto. Es un gran despelote, nadie entiende nada, pero esta es la realidad. Y por otro lado, acá ahora yo puedo separar particularmente, por lo menos por nivel, ¿no? Que esto es el nivel de P00 y ya empiezo a entender algo, y esto es el nivel de P01 y entiendo la planta, o más o menos complejidad, y esta es el P02, que es la planta de cubierta, y esto lo entiendo. Ahora, esto mismo después se aplica a los procesos que estamos nosotros viviendo. Ahora, yo los cambio acá, y digo, vamos a mirar este modelo. Y como está lindo escuchar historias, siempre mostramos también este modelo para contar una misma historia. Esto fue el BVA en España, esto hicimos la implementación en Madrid, para el área más sensible del banco, que era mantenimiento y operación. O sea, el objetivo del banco no es ni hacer proyectos, ni hacer, no son estudios de arquitectura, ni son empresa constructora, ni les importa nada de eso. El objetivo de ellos es bancario, ¿no? Bancarios, administradores de dinero y de oportunidades de negocios y financieras. Ese es el negocio. No es ¿Por qué mandarían a hacer un modelo de esto? Y para mantenimiento y operación. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando uno realmente le erra al centro, ¿no? Y le erra al centro conceptual, porque si nosotros miramos esto,
Hay mucha densidad de información, acá la gente se puso a trabajar muchísimo, sabía manejar perfectamente las herramientas, le puso mucho amor, evidentemente había un compromiso importante, nadie puede decir nada de esto, toda la información puesta acá, pero se olvidaron para qué era. No, porque todo esto que estaba modelado, de nuevo, un cambio de concepto, estaba siendo necesario definir una estrategia que respondiera después a gente normal. Entonces, cuando el intendente de esto tomó esto, le estoy contando exactamente lo que pasó, le dijeron, mirá, tengo un problema en el piso 3 de aire acondicionado. Entonces le dieron este Navis. Le dijeron, acá está el modelo, hicimos los modelos bien, y con esto iniciaron. Y dijo, está bien, está espectacular, tenemos todo, pero necesito el piso 3 de aire acondicionado. Una estrategia analítica o de comunicación de este modelo, que aparte se debe repetir millones de veces, todas las veces, para este edificio, para todos los que vinieran. Tengo un problema de un sistema en un nivel, eventualmente necesito identificar eso. Y cuando le dieron esto, le dijeron, sí, está todo acá. Dice, sí, pero el tema es que yo no lo puedo identificar. ¿Por qué? Porque esta estrategia que está acá al lado, esta estrategia que está acá, que se puede llamar una estrategia de federación, como muchos le dicen, la federación de modelos es porque vos generalmente tenés modelos únicos, como este que está acá. La estrategia es modelos únicos, uno todo arquitectura, otro todo estructura, otro instalación sanitaria, otro contra incendio, otra gas, otra eléctrica, iluminación, etcétera. Son modelos que están pensados bajo la óptica y la política de los vendors, o sea, de los desarrolladores de software, pero no de los utilizadores, ¿no? No de los utilizadores. Enzo Ferrari, que fabricaba máquinas increíbles de carrera, que él también era piloto, cuando tuvo que correr un coche de carrera en serio y ganar carreras, no pudo correr él. Tuvo que llamar a otro piloto. Y nosotros somos pilotos. Entonces, cuando vos te encontrás con esto y decís, necesito pilotar esto, resulta que es imposible pilotarlo. Es como si la caja de cambio lo hubiesen puesto en el baúl. Le dijeron, mira, yo necesito separar esto porque la organización de esto, la organización que dan los sistemas, en este caso Revit, el productor que es categoría, familia, tipo instancia, que es una estructura con la que viene con el sistema, pero no alcanza. Es como poner la planta acá, la planta baja acá, la planta 1 acá, la planta de fundaciones, no hay concertación en Z, acá no hay una organización previa que sostenga una pregunta que va a venir mucho tiempo después. Porque yo con esto estaba construyendo un ADN. Ese ADN, que es el modelamiento de esto, es lo que muchos llaman el BEP, el Business Execution Plan, la organización, la ISO. Pero llegó un simple personaje que llegó con una necesidad absolutamente lógica para el cual era el objetivo y no pudo separar la paja del trigo. No pudo. Ahora yo me cambio de acá y digo, vamos a ver esta estrategia acá. Y esto que está acá, que es otra forma de federar el modelo, de organizarlo, tiene una organización totalmente distinta. Porque esto fue pensado mucho tiempo previamente, con una estructuración de los datos previamente vinculada, donde está separada en su instancia, que la separación, o sea, el pedacito de mosaico que yo hago para hacer todo un dibujo, está hecho con el grado de desagregación que se necesita, ni más ni menos. Que para nosotros, después de un montón de años, pues nosotros también trabajábamos de otra forma durante un montón de tiempo, ¿eh? No es que no hayamos hecho aquello, pero los sucesivos fracasos de que los archivos son grandes, no abren, la gente normal no lo podía utilizar, hacía necesario que lo pensemos de otra forma, y nos llevó muchos años esto, y gracias al conocimiento que tuvimos del resto de las industrias pudimos establecer esta forma de organización, de federación que llaman niveles y sistemas. Porque cuando vos tenés una cosa toda junta, es muy difícil desagregarla. Pero cuando vos tenés todo atomizado, vos a demanda, esta es la gran palabra, a demanda, podés tomar los trocitos que vos quieras y componer conjuntos o subconjuntos analíticos. Analíticos para documentar, analíticos para proyectar, para comunicar, para mantener, para certificar, para construir, etcétera. Entonces, si ven acá, cada uno de estos es un nivel sistema. Arquitectura, cielos rasos, corrientes débiles, gas, fundación. Entonces yo digo, yo quiero ver solamente la arquitectura y solamente
Cuando señalo algo, puedo solamente ver una porción. Y esto que estaba acá la puedo sumar con la misma planta del P00, por ejemplo, de esta que está acá, que son los hilos rasos. Y analíticamente quería ver de ese mismo nivel que está acá las corrientes débiles, por ejemplo. Entonces puedo ir componiendo con este selector que está acá estrategias de federación a demanda. ¿Qué es lo que va a necesitar la persona? La posibilidad de poder separar la paja del trigo y él hacerse su propio combo de lo que necesita, del nivel que necesita y manejarse con lo que necesita. Y además un montón de estrategias predefinidas que nosotros sabemos que lo necesitan. Que lo llamamos master sistema. Acá está toda la arquitectura y estructura, acá solamente la parte estructural, aparte de climatización, iluminación, baja tensión, electricidad, gas, sanitarios. O si no, fetas. Yo necesito saber lo que pasa a nivel de fundación, a nivel de P00, a nivel de P01, a nivel de P02. Y esto ocurre, y esto debería ocurrir con cualquier proyecto que tengamos. No hace falta tener simplemente un enorme proyecto complejo para sostenerlo. Si nosotros cambiamos eh, completamente el proyecto, y vamos a mostrar algunos de los que nosotros vamos a utilizar durante toda la maestría. Esto es uno de los ejemplos de la maestría. Y esto además es otra plataforma, totalmente distinta. Esto es en la nube. Plataformas que pueden ser de pago y plataformas que pueden ser gratuitas. Porque lo más importante con esto no es la creación del modelo. Lo más importante del modelo es con qué ADN está hecho el modelo para que cualquier persona, técnica o no técnica, pueda usufructuar el modelo. La importancia más grande de un modelo es sacarle el jugo, no es hacer. Y si yo veo acá, esto es otra plataforma que se llama Drive, veo un navegador del modelo, la navegación es la misma. Tengo exactamente lo mismo. Resulta que ahora yo quería la parte de estructura, principalmente la parte de estructura. Y tengo esto dividido en dos sectores, ¿no? Como si fuese, puedo identificar cada uno de los sectores y podría sumarle, por ejemplo, la parte de estructura mecánica, por ejemplo, de ese mismo nivel, y acá podría sumarle la parte de estructura metálica y podría sumarle, por ejemplo, eh, todo lo que sea la parte sanitaria. ¿Por qué? Porque estoy tratando de entender qué es lo que pasa a este nivel. Ese es el Y aparte, proyectito que estábamos viendo en la realidad aumentada. correcto. ¿Y por qué me sirve esto? Porque nosotros no vamos a saber exactamente cuál es la demanda que van a necesitar. Lo que sí sabemos es que van a necesitar herramientas para que ustedes se apropien del modelo y lo usufructen. Imagínense si nosotros, con esta estrategia de federación como la que está acá, nosotros la comparamos con un auto, ¿no? Imagínense, un auto, un avión, un barco, una cafetera, una plancha, está hecha de la misma manera. Todo lo demás industrias trabajan de la misma forma, que son partes y ensambles, pequeñas partecitas que se van ensamblando para que vos armes más ensamble. Imagínense una turbina del avión, imagínense la documentación que hay atrás de eso. E imagínense ustedes, que muchas veces decimos, cambiando la cubierta de su auto que pincharon. No tienen que desarmar el tren delantero para cambiar la cubierta. Le sacan las tuercas y sacan la cubierta. A ver, sería ilógico pensar que tienen que desarmar el tren delantero. ¿Y por qué? Porque eso está fabricado, está pensado, está estructurado, está construido para que después sea mantenida por estas partes que van a poder acceder sacando la parte del todo. Esto es exactamente lo mismo. Y no va a depender, como decíamos, ni del volumen de edificación, ni de la complejidad geométrica, y esto que está acá es un banco, ni de los metros cuadrados. No, no depende bien de eso. Y esto es otro proyecto de un banco también. Un montón de información, y esto lo estamos viendo en la nube. Fíjense cómo se mueve este proyecto en la nube. Y si vamos a ver la organización de este modelo que está acá, la organización es exactamente la misma que nosotros veníamos viendo. Ahora, esto tiene la capacidad de poder contarse como un segmento. Es decir, yo puedo extraer de todo ese proyecto algo particular. ¿Por qué puede suceder? Porque quizás esta parte de accesos, quizás la parte de fundaciones y los subsuelos estaba hecha,
nosotros nos teníamos que concentrar ahora en la parte del acceso de esto, y fíjense la densidad que hay, cuando en realidad quizás en los pisos superiores está avanzando un diseño diferente, una evaluación diferente, porque hubo cambios, porque hubo otras estrategias, porque cambió el mercado. Imagínense qué pasó con todas las oficinas que se estaban ejecutando cuando pasó la pandemia y todo el mundo se fue a su casa. Tuvieron que cambiar incluso la función muchas veces. O muchos proyectos se murieron. Fíjese si no es absolutamente maleable y cambiante lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, acá yo pude extraer una parte del todo y esa parte del todo tiene la misma organización de niveles y sistemas, cosa que yo podría ver, por ejemplo, acá, si me interesa todo lo que sea, por ejemplo, aire acondicionado o podría ver lo que sea fire protection. Entonces, si yo puedo aislarlo esta parte, bueno, acá estoy viendo los sucesivos elementos que van a componer toda la parte que dice File Protection, porque es esto que está acá. Y yo puedo ver una partecita dentro del todo. Y si esto lo quisiera sumar, porque me interesa una parte que sea, por ejemplo, de instalaciones de agua fría o agua caliente, estas que están acá, o las cloacales, estas que están acá. Entonces, yo a demanda y en cualquier plataforma y con cualquier proyecto, puedo repetir mi misma forma administrativa. Esto es una enorme tranquilidad para la gente que ustedes le pueden dar estos servicios. Porque vas a decir, ¿y cómo veo este proyecto chiquitito? Este proyecto chiquitito, ¿cómo lo veo? Lo ves igual que el proyecto grande. ¿Y cómo veo este otro proyecto grande? De la misma forma que el proyecto chiquitito. Y decís, ¿por qué tendrías que cambiar? ¿Por qué deberías cambiar los nombres de archivos? ¿Por qué deberías de cambiar las asociaciones? Si se repite, si yo voy a la médula y me quedo solamente con el sumum de la cosa y lo pongo no en CAD ni lo pongo en Revit, lo mismo que decíamos recién, lo pongo a nivel conceptual, responde a las mismas preguntas o debería responder a los mismos estímulos. Y acá pasa exactamente lo mismo. Ahora hice otra evaluación donde solamente aparecían los caños y los sprinklers mezclado con la parte estructural porque me interesaba analizar en una reunión de coordinación particularmente esto con la gente de estructura. Entonces, yo no empiezo trabajando con semejante despelote que hay acá. ¿Para qué? Esto es subyugante, qué lindo, qué mira el modelo y cuanto más complicado mejor, metémoslo rosca, vamos al fondo, dale. Ahora vamos a entenderlo, no entiendo un pito. Entonces tengo que venir acá y poder entender, porque para eso está esto. Y esto es otro tipo analítico, donde yo acá estoy viendo toda esta sección, principalmente con este tipo de ingenierías que son electricidad, baja tensión, fuerza motriz, y los tengo todos ataditos ahí. Pero si yo quisiera también acá navegar el modelo, me puedo quedar con solamente uno de ellos. Vamos a ver solamente lo que pasa con la parte de fuerza motriz. Listo, esto es fuerza motriz y con este conjunto. Listo, analicemos esto. Hoy, mirá, tenemos que llamar a la gente de baja tensión también. Entonces, vamos a sumarle a la gente de baja tensión para que se mezcle. Entonces, yo acá puedo empezar a ver esto. Y acá tengo otro proyecto y acá puedo seguir otro proyecto. Estos no son cuestiones, a ver, no estamos 10 años atrás. No son cuestiones ya no se está fundando conceptualmente BIM. Ya llevamos muchos años de esto. Ahora lo que va a venir es la exigencia. El tema es que la parte propositiva de esta exigencia tiene como contrapartida los modelos federados que le mostramos en un principio. Y este es un foco muy importante de lo que nosotros le queremos contar en este diplomado. Está muy bien. Pero ¿cómo yo conceptualmente tengo que entender un proyecto? Y para que yo entienda conceptualmente un proyecto, yo no lo voy a hacer modelando. Justamente porque esto viene de la cabeza, modeladores y modeladores como habíamos visto, ¿no? Modeladores muy eh, excelentes modeladores, ¿eh? Que le ponen mucho trabajo, mucho empeño, le dan mucha rosca, como decimos nosotros. Por ahí te dibuja una llave de paso hasta con las estrías que tiene. No es un proyecto de fabricación. Y así, ahora, tenemos que jugar a otro tipo de juego. ¿Y ese juego cómo se define? Antes de modelar, o antes que ustedes definan cómo tienen que trabajar sus modeladores. Esto se tiene que pensar, estamos jugando ajedrez, en donde una jugada que nosotros hacemos se va a ver su resultado 4 o 5 jugadas más adelante. Pues es un juego de estrategia. ¿Y cómo se plantea la estrategia? Con las preguntas que esto va a tener que contestar. Por lo menos encontramos 11 escenarios. ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Cómo lo voy a controlar? Actualizar, analizar, a simular, a computar, a comunicar, vincular, construir, certificar, mantener.
Si yo no tengo esto en el ADN, cuando simplemente estoy haciendo el gesto de definir una instalación o un tipo de ingeniería, seguramente esto va a quedar en manos de modeladores expertos, pero que son muy musculosos modelando, pero que son muy poco estratégicos. Si no, pregúntense ustedes en la guerra, que es una cosa que siempre decimos, que no hay buzos estratégicos, hay buzos tácticos. Es decir, ¿por qué? Y porque el tipo lo mandaba al frente. La estrategia la hizo otro. El que piensa es otro. Entonces, tenemos que tener táctica, pero fundamentalmente tenemos que tener estrategia. Y este tipo de estrategia sirve para definir diferentes tipos de criterios analíticos que también van a tener que ver con el tamaño de lo que estamos haciendo. Esto es el nuevo centro de gobierno en Honduras. El CCGH se llama. Un proyecto bastante complicado. Pero fíjense, desde el punto de vista analítico, cuando alguien analiza esto, aparte de tener datos particulares de georreferenciación, estos en realidad son un montón de proyectos en uno. ¿Quién estableció cómo se debe ir? ¿Qué se iba a hacer? ¿Un modelo? ¿Hasta dónde se cortaba? ¿Por la mitad? ¿Vamos a hacerlo hasta el subsuelo y después todo para arriba? Si en realidad acá había un montón de frentes de ataque de este proyecto. En realidad, estos son un montón de proyectos metidos en un proyecto. Cosas que le pueden pasar. ¿Quién definió la estrategia de esto? Porque si yo no les digo que todo esto es un centro gubernamental y digo que esto es una gran manzana que se construyó, yo digo, acá hay una torre de un dueño, acá hay una torre de otro dueño, otra torre de otro dueño, otra y otra que está por ahí. Sin embargo, era el mismo proyecto. Pero cuando eso se analizó, se definieron diferentes tipos de sectores. Esto es un sector. ¿Y por qué se definió este sector? Y porque alguien se hizo la pregunta de que qué cosa era común a todos los sectores y los estacionamientos. Cuando se pinchaban esas torres en el gran basamento, el estacionamiento era común, por lo tanto se entiende como un todo. Pero esto que está acá es otro pedacito y tiene su propia documentación, su propio cómputo, porque inclusive esto tenía torres grúas diferentes para cada una, tenían diferentes tipos de avance, diferentes velocidades, había diferentes empresas constructoras trabajando acá. Y este es otro sector, ¿no? Y esto que está acá es otro sector, y fíjense en estos sectores de acá, esto es el momento obviamente que se sacó la información, ya se habían planificado el tema de cómo iban a caer el tema de las instalaciones para que se metiera y se relacionara con ese sector cero, porque obviamente estaba todo vinculado. ¿Quién es el que definió todo esto? ¿Un modelador? Esto se hace sin una estrategia, esto se hace con lápiz y papel. Y se hace con gente que está pensando en responder todas esas preguntas. ¿Quién tiene que abastecer? ¿Durante cuánto tiempo? Esto se va a usar toda la vida. Y esto que está acá, que es un proyectito, como ya le decíamos, mínimo, ínfimo, tiene las mismas prerrogativas, porque esto que está acá avanzaba para analizar un sector y otro sector. Esto que está acá es la fundación de uno de estos sectores, pero esto que está acá es la fundación del otro sector. No necesito una torre, un proyecto de 220.000 metros cuadrados para definir una estrategia. Es decir, como cualquier cosa conceptual, si yo la puedo definir con dos líneas, no tiene sustento, no tiene concepto. Porque después viene lo complejo, la cantidad de metros cuadrados que hay que resolver, con todos los asesores que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Para terminar, como les decíamos, no es una cosa que le van a venir a sugerir que lo hagan. Es algo que se lo van a exigir. Ya las exigencias BIM, lo que pasa es que en el BIM entró todo, las exigencias BIM empiezan a ser definitorias inclusive para poder seguir trabajando. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, ya no se puede tapar el sol con el dedo. Entonces, inclusive van a estar trabajando en entornos de captura de nube de puntos. Esto que está acá es una planta offshore petrolera. ¿Cómo se van a mezclar con el tema de la realidad cuando les toque trabajar en un proyecto que ya tiene un montón de información y documentación, etcétera? ¿Cómo se mezclan los modelos que se van a construir con estos grandes elementos y piezas que ya están construidos, que es muy difícil tomar la data? ¿Qué otro tipo de tecnología, aparte de la que mostró Fabián, de realidad aumentada, de realidad virtual, inmersiva, como que pasa hoy, que es proyectar
el modelo durante estás ejecutando para ver si la realidad te coincide con lo que estás modelando. ¿Cómo se empiezan a ejecutar todo esto? ¿Cómo se hace, como ahí lo puso un poco como ejemplo, Fabián, esto que las láminas se autoarman? ¿Cómo se hacen los procesos de gestión de la información? Esto que estaba diciendo, de que van a documentar por última vez, esto va a ser así en la medida que ustedes definan estrategias que se pueden repetir. Una estrategia documental se puede repetir. Entonces, esto que está acá es un tipo de organización de la información en donde la definición está lejos de acá. Otro está haciendo la definición, porque la persona que define es una persona que tiene mucha experiencia y aparte toma decisiones que son estratégicas realmente. Y esta persona que está acá se ata a esa persona que está definiendo, que ya armó toda la entrega. Esto que está acá pueden ser estas dos hojitas, que esto es un ejemplo, dos hojitas que están esperando ese proyecto, ese prisma que estaba mirando este proyecto, ahora le va a entrar un proyecto. Y esto está esperando, ya tiene la estructuración de la hoja, el tipo de documentación que tiene, si yo tenía caños, si tenía fittings, si tenía algún tipo de pieza particular, si yo tenía analizado por materiales, por posiciones, por tipo de diámetros. Imagínense que todo ese conocimiento que tiene, que ya se lo vienen pidiendo durante años, lo plasman acá. Y de repente le dicen, ahora que venga el proyecto. Y este proyecto, cuando va a venir acá, lo que va a hacer esto se va a autocompletar. El proyecto cambiará más o menos, tendrá hojas más grandes, más chicas, tendrá otro tipo de procesión, será más alargado, será más oblongo, será redondo, pero esto que está acá, que es el resultado documental en secciones, en plantas, en cómputos de diferentes tipos, en diferentes tipos de láminas que cuenten diferentes aspectos, en su aspecto tridimensional como aparece acá, que se está representado de cierta forma, ya lo saben. Ya tienen las definiciones. ¿Y qué pasa? Yo le saco este proyecto y viene otro proyecto totalmente distinto. Viene un proyecto que no tiene nada que ver con esto. Esto se vació. Y ahora viene otro proyecto. Y así pasa con cientos de documentaciones que ya están ejecutadas. Ya saben lo que tienen que responder. Acá esto parece una cosa de barco. A ver, se va a volver a reaccionar. ¿Pero por qué esto sucede? Y porque alguien lo pensó antes. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a estar hablando? Nosotros vamos a estar hablando fundamentalmente de procesos. Vamos a estar... Una cosa, Héctor. Sí. Es cierto que para que esas láminas respondan a distintos proyectos, los proyectos tienen que haber sido hechos con iguales criterios. ¿Saben? Tiene que haber una estandarización de cómo se arman los proyectos para que esto funcione. Pero el trabajo de que los proyectos tengan los mismos criterios es mucho menor que el trabajo de hacer las láminas para cada proyecto. Entonces lo que queremos hacer es, a ver, ¿cómo nos podíamos definir en Miller? O cómo nos gusta definirnos muchas veces, es tratar de desarmar cualquier estructura, pensamiento o criterio que impida un resultado mejor. Entonces, a la luz de esto, es como empezamos a ver la educación, como empezamos a ver los proyectos, como empezamos a ver la implementación. Empezamos a darnos cuenta que BIM no es una cosa de trabajar herramientas. BIM no es un juego de haga su propia aventura, sino que es un juego de obsesivos, de gente sistemática, y esto es lo que vamos a aprender en el diplomado.